juntos. Vamos. La Biblia dice que el Señor alita la sana danza en su pueblo. Canta. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo. Con júbilo gritar. Que se oiga. Con júbilo gritar. Vamos a gritar. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo. Con júbilo Grita. con júbilo gritar. A Él. Con trompetas ángeles Vamos a celebrar esta noche. y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios entre el júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo. Con júbilo gritar. Que se oiga. Con júbilo gritar. A Él. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh Con trompetas. con trompetas Vamos a celebrarle. y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh, sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Se exalta nuestro Dios. Oh, sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Se exalta nuestro Dios. Oh, sí. Se exalta nuestro Dios. Bienvenidos hermanos, hermanas, a este domingo, a este culto en esta mañana. Queremos seguir adorando a nuestro Dios. Escuchábamos recién que nuestro Dios se exalta en el júbilo, en la alegría, cuando bendecimos, cuando alabamos. En medio de la alabanza de su pueblo está la presencia del Señor. Espero que hayas podido sumarte a la alabanza y a la adoración en esta mañana y lo vamos a seguir haciendo inmediatamente. Pero quiero compartir contigo dos versículos en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 8 y 11, la segunda mitad del versículo 8 y el versículo 11, que relata a los seres vivientes y a los ancianos en la presencia de Dios en el cielo, adorando y alabando. Y dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y los ancianos dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Señor es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de nuestra adoración, de nuestra exaltación. Él nos ha salvado, nos ha dado una nueva vida para que le honremos, para que le glorifiquemos y para que disfrutemos de esa vida eterna en su presencia. A Él, que es digno de recibir la gloria y la honra, le adoramos con esta melodía. La gloria al que es digno de recibir el honor.
y seguimos adorando y bendiciendo a nuestro Dios. Pero particularmente hoy quiero destacar el hecho de que este domingo se celebra en nuestro país, en la República Argentina, el Día del Padre o de los Padres. Y quiero saludar, bendecir y desear un muy feliz día a cada uno de los que son padres, de los que en potencia lo son o lo serán en algún momento. A cada uno de ustedes desearle un muy feliz día. Lamentablemente, por las restricciones de movilidad y de reuniones familiares, en muchos hogares los padres estarán solos comunicándose a través de la pantalla del celular o de una computadora, pero esto no quita que el afecto, el amor, la gratitud y la celebración se puedan disfrutar. Así que deseo que cada uno de nosotros podamos hacerlos con quienes están cerca nuestro y con quienes están a la distancia, podamos celebrar al Señor. Particularmente, celebramos a nuestro Padre Celestial, al Padre del cielo al que adoramos, al que nos dio una vida eterna y abundante, al que nos transformó mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz, aquel que es nuestro Padre y que no solo nos dio la vida, sino que vela por nuestras necesidades día tras día. A ese Padre Celestial celebramos y adoramos. Y quiero invitarte a que lo hagamos juntos con esta melodía. Y adoramos, como decía esta canción, a nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana, precisamente con el tema de la paternidad, quiero tocar un tema junto con ustedes que pongo como título Un Padre Ejemplar. Constantemente se habla socialmente del mayor interés o importancia que se le da a las madres, a diferencia del interés o importancia que se le da a los padres. Puede ser que esta diferencia tenga varias razones de ser. Una de ellas posiblemente sea la presencia más constante de las madres en su hogar, la cercanía con sus hijos, el cuidado, la crianza, la atención, el hecho de cocinar, de disponer de las necesidades más inmediatas. En cambio, los padres tradicionalmente, aunque en la modernidad o en la posmodernidad que estamos viviendo, estos roles se van mezclando un poco también. Hay padres que hoy están más presentes en su casa y madres que salen a trabajar, pero de alguna manera, socialmente, este concepto es más asociado, el concepto de la presencia, del cuidado, de la atención, es más asociado a las madres. Además de que en lo que tiene que ver con el carácter,
se diferencia precisamente porque la madre es por naturaleza mucho más protectora, cuidadora, preservadora. En cambio, el padre, que representa la ley, la rigidez, la estructura, es el que pone los límites, y esto para cualquier persona siempre es un poco más ingrato. Entonces el recuerdo de la madre o el afecto hacia la madre suele ser mucho más común. Se cuenta de un profesor que hizo una pregunta a sus alumnos, tanto alumnos jóvenes, muy adolescentes, y hablando acerca de su proyección hacia una vida de casados, le preguntó a los varones primero cuántos de ellos desearían que su futura esposa se pareciera a su madre. Y casi la totalidad de los adolescentes levantó la mano diciendo: sí, yo quiero que mi futura esposa sea como mi mamá. Luego se dirigió a las chicas, a las adolescentes, y le hizo la misma pregunta: ¿quiénes de ustedes desearían que su futuro esposo sea como es su padre? Y casi ninguna de las adolescentes levantó la mano, sino que bajando la cabeza se hicieron las distraídas. Esto también nos habla acerca de otras cuestiones y otras condiciones que los hombres, los varones, tenemos que analizar, estudiar, aplicar y cambiar a nuestra vida. Porque obviamente hay algunas cuestiones que pueden ser tildadas o catalogadas como sociales, pero mucho tiene que ver nuestra formación, nuestro temperamento, nuestro carácter, pero también nuestra disposición frente a las realidades de la vida. Los hombres solemos ser menos atentos. Hablo en términos generales, ¿no? Por supuesto que hay honrosas excepciones a las que realmente uno se saca el sombrero, pero solemos estar más distraídos de las cosas hogareñas, familiares, más concentrados en nuestras ocupaciones, responsabilidades o intereses fuera de la casa. Y eso hace que nuestra atención, nuestra dedicación, nuestro apego hacia nuestros hijos se vaya diluyendo y vaya siendo inferior. Por lo tanto, esta es una de las cuestiones que como padres tenemos que aprender a observar, a tener en cuenta, a atender para transformar, para cambiar, porque tanto padre como madre son de importantísimo valor para la formación y la educación de nuestros hijos. Pero yo, como te decía hace un instante, en esta mañana, quiero que reflexionemos juntos o leyendo la palabra de Dios, analicemos un poquito la actitud de un padre ejemplar. Y te invito a que busques en tu Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gran gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Saltamos ahora al versículo 49 que dice: estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha,
levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hasta aquí con la lectura en la palabra de Dios. Hay muchas cosas importantes en este pasaje que quiero compartir con ustedes. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de buenos padres. Tenemos a Abraham, tenemos a Josué, a Isaí, a Job, por mencionar solo 4 de los muchos que la Biblia menciona. Pero hoy vamos a tomar como ejemplo la vida de este hombre llamado Jairo y vamos a descubrir algunas características paternales que urge que hoy estén en cada uno de los padres de esta época, de esta era. Algunas características de Jairo. La primera que quiero compartir con ustedes, que Jairo era un padre con conciencia de familia. Jairo dice el pasaje que era el principal de la sinagoga y como tal tenía a su cargo la administración, presidía la junta de ancianos o consejeros, era el responsable del buen funcionamiento de todo, desde la dirección del culto, la asignación de las obligaciones que cada uno tendría, hasta el mantenimiento del orden. No obstante ser una persona tan ocupada, y ocupada en un ámbito de tanta importancia como lo era la sinagoga en la sociedad judía, además de ser una persona respetada, reconocida, él supo apartar el tiempo suficiente para atender la necesidad urgente que se estaba produciendo en su casa. ¿Y por qué hago esta reflexión particular en este tema? Porque mayormente los hombres solemos justificarnos de nuestra desatención de los quehaceres o las responsabilidades dentro de nuestra casa, aduciendo que tenemos un montón de responsabilidades y de obligaciones afuera de ella. Y es posible que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestra obligación laboral o nuestro compromiso con lo que tenemos que hacer realmente nos requiera, nos exija una atención particularmente importante. Pero debemos tener en cuenta que cualquier otra responsabilidad o atención eventualmente podrá ser atendida por otra persona en mi trabajo que no sea yo. Pero nadie va a reemplazar mi rol como padre dentro de mi hogar. Y precisamente muchas veces descuidamos la tarea que solo los padres podemos desempeñar porque creemos que las otras cosas en las que nos hemos comprometido, nos hemos embarcado, realmente amerita toda nuestra atención. Esto nos puede recordar aquel pasaje del Cantar de los Cantares en el primer capítulo, el versículo 6, donde el responsable de cuidar la viña dice: me puse a cuidar otras viñas y la mía no cuidé. Lamentablemente, cuando reflexionamos y nos damos cuenta que hemos descuidado lo valioso de nuestra casa, de nuestro hogar, la atención, la relación con nuestros cónyuges, el cuidado, el apego, la cercanía a nuestros hijos, cuando nos damos cuenta de que lo hemos descuidado, ya es demasiado tarde. Puede ser que este no sea tu caso, que no sea demasiado tarde, que todavía estés a tiempo, y eso es algo bueno, porque necesitamos darnos cuenta que nuestros hijos, no importa la edad que tengan, pero particularmente cuando son muy chiquitos, muy pequeños, necesitan y nunca dejan de necesitar, aun cuando van creciendo, preadolescencia, adolescencia, juventud. Hay momentos más difíciles, hay momentos más ásperos en sus vidas, hay momentos en que resisten, rechazan la presencia, la cercanía, la palabra, el abrazo, el beso o el consejo
de sus padres y particularmente de su padre, pero no porque no lo necesiten, sino por una cuestión de desarrollo psicológico. Pero allí tiene que estar nuestra presencia. Aunque ellos no la requieran ni la deseen, tenemos que estar allí, presentes y dispuestos para cuando ellos nos puedan necesitar. Y vemos a Jairo, que a pesar de su gran responsabilidad, se toma el tiempo suficiente para prestar atención a la necesidad urgente de su hija y da los pasos necesarios para buscar la ayuda que necesitaba. No dice nada la Escritura acerca de si a esta niña la habían atendido médicos, pero damos por sentado que sí, que seguramente el principal de la sinagoga además sería alguien con un poder adquisitivo que le permitiría solicitar la presencia de algún médico y pagarlo sin mayores dificultades. Por lo tanto, suponemos que el diagnóstico, la atención y los remedios de los médicos estarían dispuestos para esa niña. Pero cuando veía que estas cosas no daban resultado y conociendo la fama de Jesús, precisamente como jefe de la sinagoga, en aquellos momentos Jesús visitaba muchas sinagogas y era invitado a en muchas de ellas, a ocupar el lugar del maestro, del disertante. Su palabra era respetada en gran manera y la misma Biblia dice que lo respetaban más que a los fariseos porque su predicación era una predicación con autoridad. De modo que Jairo conocería personalmente a Jesús. No sabemos si en su propia sinagoga había estado alguna vez predicando, pero sabía quién era. Y también estaba esta cuestión de cierto rechazo que generaban las prédicas y las actitudes y la conducta de Jesús en otros líderes religiosos, porque temían que la enseñanza de Jesús fuera algo subversivo, fuera algo distorsionado de la ley de los judíos y particularmente con algunas prácticas y enseñanzas de Jesús muy directas, era rechazado. Nada de eso se menciona en este pasaje. Simplemente se dice que cuando este padre de familia se da cuenta de la crisis que está pasando su hogar, de la urgencia de la necesidad de su hija, supo a dónde tenía que ir y fue a la fuente correcta, fue a Jesucristo. Pero no solo dice este pasaje que supo dónde ir, sino que también nos muestra que supo ir de la manera correcta. Y lo que relata este pasaje es algo realmente extraño. Extraño para cualquier hombre de la época, pero mucho más extraño para un dignatario de la sinagoga como era Jairo. Dice que cuando llega delante de Jesús, se postra a sus pies y le ruega. Se postra, la actitud, la postura de Jairo, de reconocer en Jesús a alguien con poder y con autoridad para afectar la vida de su hija, para tocar en sanidad. Por supuesto que la fama de Jesús se extendía a causa de los milagros, de los prodigios, de la liberación de demonios y de la sanidad de enfermos. Allí estaba Jairo, dejando de lado cualquier prurito, olvidándose de cualquier diferencia teológica o doctrinal. Allí estaba Jairo postrándose a los pies de Jesús y rogándole, clamando. No puedo siquiera imaginarme, no puedo siquiera tratar de ponerme en la piel de este padre viendo morir a su única hija de 12 años y llegar prácticamente desesperado a la presencia de Jesús y postrarse en desesperación y rogar: Señor, te ruego que cures a mi hija, que sanes a mi hija. En realidad lo que dice la Escritura es que él le ruega a Jesús que venga a su casa, que invada su intimidad. Por supuesto, entendiendo y conociendo la posibilidad, la probabilidad
de una acción milagrosa de parte de Jesús. Yo quiero detenerme un instante aquí en la reflexión bíblica para hacer una reflexión personal de tu vida y de la mía. Porque aquí amerita un paralelismo entre la actitud de Jairo con la que debemos tener nosotros. ¿Cuántas veces hay problemas en nuestro hogar? ¿Cuántas veces, y seguramente no pocas, hay conflictos entre cónyuges? ¿Cuántas veces esos conflictos nos distancian, nos amargan, nos enojan, estropean nuestra relación? ¿Cuántas veces esos conflictos, sin darnos cuenta, afectan de una manera terrible a nuestros hijos? Cuanto más pequeños son, quizás más sufren. Van creciendo y van entendiendo, van razonando, aunque nunca terminan de entender por qué los mayores actuamos de ciertas maneras. Pero van sufriendo traumas a causa de estos conflictos que hay en casa. ¿Cuántas veces el problema llega a casa desde afuera? Por problemas económicos, por problemas laborales, por problemas relacionales. ¿Cuántas veces las relaciones entre familias? ¿Cuántas veces los problemas con padres, suegros, cuñados, tíos? Permitimos que entren a nuestro hogar y nos afecten al punto de llegar a destruirnos. Y muchas veces no sabemos qué hacer, otras veces siquiera no queremos hacer nada. Simplemente pensamos que si dejamos pasar el tiempo, las cosas se van a solucionar solas. Pero lamentablemente no se solucionan, sino que se profundiza el problema. La crisis se agrava. Y lamentablemente hoy los matrimonios devenidos en divorcios son una triste mayoría. Pero lo que hizo Jairo es seguramente, la actitud y la conducta que nosotros como hombres, como padres, debemos asumir. Si no sabemos cómo, si ya hemos probado métodos humanos, todo lo que esté al alcance de nuestras posibilidades, y nada de esto funcionó, lo que nos está faltando es Jesucristo. Y lo que estamos necesitando es ir de manera urgente y hasta te diría desesperada a los pies de Cristo, a postrarnos delante de Él, a clamar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón: Señor, vení a mi casa. Señor, vení a mi hogar. Señor, vení porque mi vida, mi hogar, mi familia se destruye y no sé cómo solucionar este problema. Nunca el divorcio es una solución. El divorcio es la manera más sencilla de escapar del problema. Cuando ya nos dimos cuenta que nada podemos hacer y la amargura echó raíces en nuestro corazón y ganó nuestra vida, lo único que queremos es desaparecer de esa situación, sencillamente porque nos sentimos profundamente fracasados e incapaces de hacer absolutamente nada para resolver, ni siquiera para mitigar semejante crisis. Pero tristemente, lamentablemente, no se nos ocurre, en la mayoría de los casos, recurrir al único que puede hacer un milagro, porque eso es lo que muchas de nuestras familias necesitan, un milagro. Necesitamos que Cristo venga a nuestra casa. Necesitamos no solo abrir las puertas de nuestro hogar, sino la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, para que Jesucristo pueda venir a morar en nosotros. Para eso tenemos que renunciar a nuestro pecado, reconocer nuestra necesidad, arrepentirnos de esos pecados y pedirle a Jesucristo que entre a nuestra vida y que se constituya en el Señor y Salvador. Cuando le permitimos a Cristo ser el Señor y el Salvador de nuestra vida, Él va a entrar junto a nosotros a nuestra casa y va a poder trabajar en nuestras relaciones personales, en nuestras situaciones particulares, en nuestra propia vida, en nuestras propias emociones, sentimientos. Él puede hacer el milagro que necesitamos. Él y solo Él lo puede hacer. Lo que como hombres, como padres,
necesitamos entender es que somos responsables de buscar a Jesucristo para invitarlo a nuestro hogar. Un padre que lleva a Jesús a casa. ¿Qué solemos llevar o qué suelen llevar quizás otros padres a casa? A veces pensamos que si llevamos el dinero suficiente para suplir todas las necesidades, estará bien. Pero posiblemente vos sepas tan bien como yo que nunca hay dinero suficiente, que nunca el dinero alcanza, que siempre hay necesidades o deseos que superan nuestras posibilidades. Y cuando el dinero que llevamos no es suficiente, estamos llevando a casa amargura, insatisfacción, tristeza, preocupación, ansiedad. Algunos otros tratan de llevar a su casa diversión. Algunos llevan vicios. Y esto es mucho más triste todavía, de saber de familias que toda la familia ha comenzado a practicar un mismo vicio, porque precisamente el padre no solo no ha puesto un límite, un freno, sino que es precisamente el incitador o el iniciador o el enseñador de una práctica viciosa. A veces llevamos problemas. Y los problemas que vivimos afuera los traemos con nosotros. Cuando deberíamos hacer como los días que llueve, que llegamos a la puerta de la casa con el paraguas, pero no entramos con el paraguas a la casa, sino que lo cerramos, lo dejamos afuera para que toda el agua que nos cayó encima se quede fuera de nuestra casa. Pero con los problemas no solemos hacer así, sino que queremos descargar nuestros problemas, nuestras frustraciones, nuestras amarguras en la casa. Y el hombre llega de su trabajo frustrado, enojado, o porque no tuvo las ventas que quería tener, o porque no tuvo el aumento que necesitaba recibir, o porque hubo una injusticia, o porque una situación u otra, o porque hubo un problema en el tránsito y chocó el auto, y viene cargado de enojo y de amargura y de frustración, y sin meditar y sin pensar, llega a su casa a descargar, sin tener en cuenta que quizás su esposa tampoco tuvo un buen día, sin considerar que a lo mejor sus hijos tampoco están pasando por un buen momento. Y lo único que hace es encender la mecha de una bomba que muy pronto estalla y todo revienta. ¿Qué llevamos a casa? ¿Qué es lo que traemos? ¿Dinero y con eso nos consideramos satisfechos? ¿Diversión y por eso estamos felices? ¿Vicios, problemas, violencia, infidelidad, maltratos? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas llevamos a casa que no son precisamente las que van a bendecir nuestro hogar? Y estoy hablándome a mí y estoy hablando a cada uno de los padres, pero también a aquellas madres que funcionan como padres. Aprendamos a llevar a Jesús a nuestra casa. Jairo llevó a Jesús. ¿No llevó muerte? Llevó vida, y vida en abundancia. Llevar a Jesús a casa representa desafíos. Y Jairo lo comprobó. Después de haber estado postrado frente a Jesús, después de haber clamado, Jesús le invita a ponerse de pie y emprende en el camino hacia la casa de Jairo. Pero hay problemas, hay interrupciones. La gente lo oprimía, dice el pasaje. La multitud lo oprimía. De modo que el avance de Jesús hacia la casa de Jairo se hacía lento, tortuoso, difícil, interrumpido. Y estaría Jairo por dentro diciendo: ay, Señor, no te demores, que mi hija se muere. Porque para nosotros la muerte es el final de todas las cosas. Pero para Dios no hay muerte. Dios ha venido en Jesucristo a instaurar la vida eterna, la vida abundante. Pero Jairo eso no lo entendía, no lo comprendía. Por lo tanto, cada interrupción y cada demora en el camino hacia su casa era desesperante para Jairo. Para colmo, que la multitud lo oprimía, una mujer enferma
que por muchos años venía con una enfermedad incurable y que había visitado un montón de médicos y nadie había dado con la tecla, se le ocurre secretamente tocar el borde del manto de Jesús. Ese pasaje está en los versículos que salteamos. Y se entiende dentro del contexto judío, porque cuando un maestro, y Jesús era considerado un maestro, un rabí, cuando un maestro estaba en funciones, no debía contaminarse con nada ni con nadie. Y una de las cosas que eran consideradas contaminación para un maestro de la ley o un maestro de la religión era que una mujer con su periodo menstrual tuviera contacto con ese maestro. Esta mujer sufría de un flujo de sangre hacía muchos años. Ella no se atrevía ni siquiera a acercarse y decirle a Jesús eso, porque inmediatamente la hubieran alejado para que no impidiera al maestro seguir dando su enseñanza. La ley de los judíos decía que si una mujer tenía contacto con un maestro, ese maestro quedaba inhabilitado y tenía que apartarse hasta purificarse de esa contaminación. Pero esta mujer en secreto hace una trampa y por detrás toca el manto de Jesús. Jesús se da cuenta de lo que pasa, percibe ese toque de la mujer y se detiene. Y se detiene para preguntar quién me tocó. Y me lo imagino ahí a Jairo desesperado. ¡Uy, por favor! La multitud te está tocando. Que precisamente es lo que le dijeron. Todos te tocan, te aprietan. No, no, dice Jesús, yo sé que alguien me tocó de una manera diferente. Y se detiene a buscar a esta mujer hasta confrontarla. Y la mujer, desesperada de vergüenza, confiesa. Pero Jesús, lejos de sentirse indigno o contaminado, la bendice y declara sobre ella sanidad. Pero todo este proceso que hace tortuoso y difícil la llegada de Jesús a la casa de Jairo, que seguramente lo desesperaba, es un proceso en el que Jesús está enseñando su gracia, su amor, su misericordia, su poder, su autoridad, su paciencia, su benevolencia, pero también su poder por sobre todas las cosas. Y es en ese interín, por esa demora en llegar a la casa de Jairo, que la hija muere. Muere y la familia que estaba en la casa, sabiendo que Jairo había ido al encuentro de Jesús, lo van a buscar. Y cuando lo encuentran con Jesús viniendo hacia la casa, le dicen, no lo molestes más. Ya no hay sentido, ya no hay razón. Tu hija murió. Pero Jesús tenía mucho más para enseñar. Jesús tenía mucho más para mostrar. Y le dice, no temas. Tu hija no ha muerto. Cree solamente. Cree solamente y serás salva. Y aquí hay otra sentencia en la boca de Jesús, que es una sentencia de fundamental importancia para cada uno de nosotros, que estamos supeditados a las cosas que podemos ver y tocar, al límite de nuestro razonamiento, de nuestra capacidad. Jesús le dice, cree, solamente cree y serás salva. Esta palabra, esta sentencia de fe que Jesús dispara como un desafío en la vida de Jairo, es la misma que Él dispara como un desafío para tu vida y para la mía. Porque precisamente si hay algo que es absolutamente difícil para cualquier ser humano, pero mucho más para los hombres que tenemos el mandato de ser quienes resolvamos los problemas, quienes solucionemos cualquier cosa. Nosotros que cuando nuestra esposa nos dice la plancha no calienta, no escuchamos que dijo la plancha no calienta. Lo que escuchamos es tenés que arreglar la plancha, porque tenemos como una condición, no sé si es sociocultural, si es un mandato espiritual, no sé qué es, pero nosotros no escuchamos solamente lo que se nos dice, sino que estamos escuchando tenés que resolverlo.
Y Jesús dice, no tenés nada que resolver vos. No hay nada que puedas resolver, no hay nada que esté al alcance de tu posibilidad. Pero todavía podés hacer algo. Y eso que podés hacer no es de menor valor ni menor importancia. Podés creer. Cree, solamente eso. Cree y serás salva. Y sabes, esta es la misma sentencia que la palabra de Dios nos da a todas las personas. Que si creyéremos en nuestro corazón, que si recibiéremos a Jesucristo, que si aceptáramos por la fe que Jesucristo, el Dios hecho hombre, ocupó ese lugar en la cruz para morir en mi lugar y en tu lugar. Si solamente creemos en su obra redentora y lo recibimos como nuestro Salvador, somos salvos. El hombre se ha desvivido y se desvive actualmente, lamentablemente, por tener una actitud religiosa, de santidad, basada en un esmero humano y nada más, con tal de merecer el amor, el perdón y la salvación de Dios. Pero si afinamos nuestro oído espiritual, podríamos estar oyendo a Jesús diciendo, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Para salvar tu vida, para transformar tu vida, para dejar de lado tus pecados, no puedes hacer nada. Por más que seas el mejor de los religiosos, por más que hagas plegarias y ofrendas y des tu vida por otros, nada de lo que vos hagas es suficiente. Por eso necesitamos que fuera el santo Dios hecho hombre, el que ocupara nuestro lugar y con su sangre derramada en la cruz perdonara nuestros pecados. Cree solamente. La invitación de Jesús a Jairo es la misma invitación para tu vida y la mía. Cree, cree y serás salvo. El pasaje sigue diciendo que entró a la casa. Y cuando entró a la casa, ¿qué había? Desazón, tristeza, amargura. Tu hija ha muerto. Ya no hay solución. Se terminaron las posibilidades a nuestro alcance. Pero contra todo, aún contra su propia convicción, Jairo se mantuvo firme creyendo en Jesús. Cuando llegaron los familiares a decirle, no molestes al maestro, tu hija ha muerto, no puedo imaginarme el corazón de Jairo partiéndose. Pero cuando Jesús le dijo, vamos, no escuches, no creas lo que te están diciendo, confía. Solamente cree y serás salva. El corazón de Jairo dio un vuelco, recuperó aliento, renovó esperanzas y siguió posiblemente temblando en todo su cuerpo, pero siguió con Jesús hasta que Jesús llegó a su casa. Los agoreros de este mundo, los incrédulos, los ateos, los que realmente confían en las posibilidades humanas y nada más, descreen constantemente de un Dios poderoso, de un Dios milagroso, de un Dios sobrenatural. Si no hay evidencias científicas que demuestren su existencia, no lo creerán y aún pregonarán en contra, para que no haya ingenuos, engañados por la religión, que terminen creyendo en un Dios inexistente. Pero quienes creemos en Dios, no solo no perdemos absolutamente nada, sino que ganamos en esperanza, ganamos en confianza. Y nuestra fe en Dios es recompensada, porque Dios es fiel y es verdadero, porque su palabra se cumple, y quienes le conocemos sabemos que Él siempre ha cumplido con su promesa. El tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo de muerte. El tiempo que nos toca vivir hoy a nivel mundial,
a causa de la pandemia. Es un tiempo de miedos, de amenazas, de inseguridades, de desconfianzas. Hay un montón de conceptos allí que van chocándose entre sí, de si la pandemia es tan real como dicen o si está siendo usada arbitrariamente con algún beneficio económico o político, que si es tan grave su contagiabilidad o si no. Y el miedo, en algunos casos hasta el pánico, en otros casos, por el contrario, la desconfianza y el descuido. Es tiempo de muerte y constantemente y de una forma abrumadora desde los medios de comunicación, no hay un minuto en que no se mencionen las muertes, las cantidades de contagiados y cuántos murieron en tal o en cual otro lugar. Si estamos prestando demasiada atención a esas cosas, vamos a caer en depresión, vamos a caer en angustia, porque vamos a terminar cayendo en la trampa del enemigo de nuestras almas. Dios es Dios de vida y no Dios de muerte. Cree solamente. Lleva a Jesucristo a tu casa. Lleva a Jesucristo a tu hogar. Deja que Cristo entre en tu vida. Deja que Él transforme tu manera de entender, de pensar, de sentir, de vivir. No creas a los agoreros y premonitores de este mundo. Créele a Jesús solamente. Hay una anécdota que cuenta que en un avión iba sentado un niño, pequeño niño, solito, sin compañía, distraído con su jueguito electrónico, mirando por la ventanilla, acomodándose en el sillón, en su asiento, a veces cambiando de asiento, aburrido. Y un hombre mayor lo miró por mucho tiempo hasta que se atrevió a acercarse y hablar con él. Y le dice: veo que estás solo. Y sin embargo, siendo tan chiquito, noto que no tenés miedo. Estamos en un avión a muchísimos metros de altura, volando a una velocidad increíble, y sin embargo te veo tan confiado. Y el niño le dijo: lo que pasa es que mi papá es el piloto. Esa anécdota nos habla de la confianza y la seguridad que podemos tener aún en tiempos de turbulencia, cuando sabemos quién está al mando de nuestra vida. Si el piloto de mi vida, si el piloto de tu vida es Jesucristo, ninguna turbulencia hará más que desacomodarte un poquito. Pero enseguida te pondrás el cinturón de seguridad, confiando que el que está al control tiene la capacidad, la sabiduría, la habilidad, la autoridad y el poder de llevarnos a destino, de llevarnos a casa indemnes. Yo quiero animarte, quiero invitarte, quiero desafiarte a que lleves a Jesús a tu casa. Y quiero hacer una oración por vos. Amado Señor, bendito Padre Celestial, te doy gracias porque sos nuestro Padre Celestial. Y te doy gracias, Señor, porque estás dispuesto a recibirnos con toda nuestra angustia, dolor o desesperación, o con toda nuestra seguridad humana, pero reconociendo nuestra incapacidad, cayendo ante tu presencia, rogándote que vengas a mi casa. Como padres, Señor, necesitamos sabiduría espiritual, guía espiritual, para saber cómo conducirnos en la educación, en la formación, en la guía de nuestro hogar. Somos inexpertos, somos incapaces, somos limitados, pero tú tienes toda la sabiduría. Por eso clamamos a ti, en el nombre de Jesús, que vengas a casa, que vengas a bendecir mi casa, que vengas a bendecir mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi hogar, que vengas a bendecir el lugar donde convivimos para que sea un lugar de adoración, de celebración. Te recibo, Señor, en mi vida, te recibo en mi casa. Y si nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, te invito a que ahora mismo, allí donde estás, le invites a entrar en tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero insistir en invitarte a que puedas escribir al WhatsApp que figura aquí abajo o ahora en la placa final, que escribas
directamente voy a recibir el mensaje y voy a responderte con la inquietud, con el deseo, con la pregunta que tengas, o contándome si has hecho esta oración de fe recibiendo a Jesucristo como tu Salvador. Deseo que pases un muy feliz Día del Padre, con la familia que puedas tener cercana o a distancia por los medios digitales, que puedas disfrutar este tiempo en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga. Recuerda, papá, que si no jugás ahora conmigo cuando quieras hacerlo, ya habré crecido, que tu armonía entre vos y mamá me dará seguridad ante la vida y hará de mí un triunfador o un derrotado, que de tu amor depende mi capacidad de amar cuando sea grande y que soy tan feliz cuando me cargas en tus brazos y me llevas dormido hasta mi cama, que lo que aprendo con vos lo recordaré toda la vida y que si oramos juntos aprenderé con vos a comunicarme con Dios, que el amor y respeto que muestres por nuestros semejantes será el amor y el respeto que yo les tenga cuando sea grande. Que yo también tengo intereses personales, pero ahora que estoy creciendo, disfruto tanto que seas mi padre. Sé que siempre que te busque, allí estarás, para darme eternamente tu amor incondicional. Por eso hoy quiero decirte, Dios te bendiga.